columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que, hermanos, antes de entregar este tiempo en manos de Dios en oración, les recuerdo, estamos haciendo una serie por estas cosas que pasan. Muchas personas llegan y creemos que llegamos con conceptos de qué es la iglesia muy diferentes. Y solo hay una iglesia definida en la palabra y debemos buscar en la palabra de Dios qué es la iglesia. Así que hemos hablado de eso varias semanas y ahora estamos poniendo ciertos fundamentos, como hoy que hablaremos de cómo son los ministros de culto, cómo son los pastores a los que Dios pone para su iglesia. Y la semana que viene, última semana antes de que tengamos la ordenación de los 3 candidatos al diaconado, hablaremos del otro oficio, de los diáconos, de cómo son los diáconos que Dios quiere para su iglesia. Así que vamos a entregar este tiempo en manos de Dios, vamos a pedir su bendición y de ahora hasta el final todos los sentidos concentrados en su palabra. Amado Dios, te damos gracias por reunir a un pueblo tan grande en este lugar. Gracias porque vemos, Señor, cómo has alcanzado gente de toda lengua, tribu y nación. Gracias porque aquí no nos separan las banderas, pues nuestra bandera es Cristo. Gracias porque no nos separan patrias, porque nuestra patria es el reino. Y gracias porque no seguimos cada uno su propia constitución, pues nuestra constitución es tu palabra. Y no servimos cada uno a nuestro rey o presidente, pues nuestro rey es Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo me gozo al ver a este grupo de hermanos que vienen aquí unidos por la sangre del Cordero y con el único deseo de ponerse ante tu palabra en este momento y que hables a nuestras vidas. Señor, amas a tu iglesia, has salvado a tu iglesia, pero también has querido dejar un manual para saber cómo debe ser tu iglesia, cómo debe funcionar tu iglesia. Y es lo que queremos aprender estas semanas. Queremos someternos a tu palabra y no hacer nuestra propia iglesia, sino ser la iglesia que tu palabra quiere que seamos. Así que sigue instruyéndonos cada semana, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de cómo son los pastores llamados por Dios. Y antes de dar inicio al mensaje, antes de ir a la palabra, antes de decir bastantes cosas al respecto de los pastores, lo primero que quiero decir es que no me da tiempo de abarcar todo lo que la Biblia dice sobre los pastores. Hay libros enteros, buenos libros enteros, que hablan sobre las características de un pastor, el llamado al ministerio, las cualificaciones, cualidades, aptitudes que debe tener un pastor, el cómo debe funcionar un pastor, cuáles son las responsabilidades de un pastor. Así que yo voy a intentar hacer hoy algo bien resumido, pero intentar tomar puntos bien importantes. Pero antes de ir a la palabra, yo quiero empezar de una manera diferente, algo que no suelo hacer, y es empezar con unas citas, frases de unos autores que hablan sobre este tema y las tomo porque creo que son importantes para lo que voy a decir después, respaldado por la palabra. No quiero que piensen que hoy voy a predicar a través de frases de otros hombres, solo lo voy a usar de plataforma para empezar y luego iremos a la palabra de Dios. Así que vamos a leer algunas frases. La primera frase que quiero leer es de Albert Mohler, que es el presidente y concretamente del seminario en el que yo estudio. El presidente del Southern Baptist Theological Seminary, es el director, presidente de allí, y dice esto: el mejor lugar para levantar pastores es la iglesia local. Porque hoy hay un gran error que las personas cometen y es creer que van al seminario, aprenden mucho, se sacan un título y te dicen, yo ya estoy listo para ser pastor. No va así. Personas a mí me han llegado a decir, me he apuntado al seminario para ser pastor. Y digo, no, el seminario no hace pastores. ¿Por qué? Primeramente porque nosotros creemos que el liderazgo de la iglesia, el ministerio pastoral, Dios lo ha otorgado al varón, a hombres. Y el seminario es para todo el mundo. El seminario puede ir un recién convertido. El seminario puede ir un hombre y una mujer de cualquier edad y sin ningún tipo de llamado ministerial, solamente con el deseo de aprender de Dios. El seminario nos da información sobre Dios. El seminario nos otorga conceptos sobre Dios. El seminario nos forma teológicamente.
Pero como dice Albert Mohler, el mejor lugar para levantar pastores es la iglesia. Es donde practican, donde ponen a prueba su llamado, donde vemos su llamado, donde testificamos de su llamado, donde vemos su carácter y donde ejercen su ministerio. Así que empiezo por eso y luego voy a citar 3 frases de un libro que, como dije que hay buenos libros sobre pastores, este para mí es uno de los más excelentes que yo he leído. Es un pastor que conocen muchos, es Miguel Núñez, y el libro se llama De Pastores y Predicadores. En la página 157 leemos: el ministerio pastoral no es algo que los humanos deciden, es la respuesta a un llamado que Dios ha hecho. No es yo quiero ser pastor, o que venga un grupo de hermanos y vean que los visitas mucho y digan, te veo como un pastor. No se trata de lo que los hombres quieren y lo que los hombres ven. Se trata de un llamado de Dios. Porque una de las cosas que voy a dejar claro es la siguiente. Si tú ves un hermano en la iglesia que visita mucho, que tiene capacidad para la palabra, que ama mucho a sus hermanos, no significa que porque otro no lo haga, él sea pastor. Porque él simplemente está haciendo lo que los creyentes hacen. Amarse, cuidarse, velar unos por otros y conocer las escrituras. El problema que hoy el nivel de cristianismo está tan bajo que a la que un hombre vive normal, creemos que ya tiene un llamado especial de Dios. No digo que no lo tengan, pero digo que a veces confundimos el que alguien viva como un hombre de Dios a tener un llamado de Dios. Porque a mí hay personas que me dicen, yo veo a ese hermano como un buen pastor. ¿Así por qué? Porque ama la iglesia, tú deberías. Conoce la palabra, tú deberías. Es un hombre de buen testimonio familiar, tú deberías. Es un hombre que ama a los hermanos, tú deberías. Dime algo que me convenza de que él tiene algo que tú no tengas y que lo haga pastor. Porque lo que me estás describiendo es un cristiano. Pero como digo, el nivel de cristianismo está tan bajo que a la que encontramos un cristiano que vive la palabra, creemos que es un súper cristiano. Oh hermanos, si hubiéramos caminado con Daniel, ese hermano igual no nos parecería pastor. Y si hubiéramos caminado con Pablo, igual ese hermano no nos parecería pastor. Pero el nivel de cristianismo lo hemos rebajado tanto que a la que uno vive la palabra creemos que es alguien con algo especial. No debería ser algo que nos lleve a exaltar a esa persona, debería ser algo que nos lleve a humillarnos a nosotros y empezar a vivir la palabra. El llamado de Dios, el ministerio pastoral no es una decisión humana, es un llamado de Dios. La página 341, el pastor Miguel dice, es de vital importancia entender el llamado pastoral porque muchos se entusiasman con la idea de estar detrás de un púlpito exponiendo la palabra de Dios sin considerar que el pastorado es mucho más que la predicación. Ah, pastor, yo quiero predicar. Eso no significa que vayas a ser pastor. Es más, hay mucha gente que a lo mejor en esta iglesia va a ser capacitada y hasta Dios le puede haber dado un don para la exposición de la palabra, pero no significa que vayan a ser pastores. ¿Cuántos hemos disfrutado del ministerio de Paul Washer, de sus predicaciones, pero casi siempre Paul Washer, cuando habla de sí mismo, se presenta como un misionero? Él pertenece a una iglesia donde rinde cuentas a un pastor. Él habla de sus pastores, él habla de sus ancianos, él dice que les pide consejo y que está sometido a ellos. Porque él entiende que puede ser que Dios lo haya usado en la predicación, pero él tiene pastores. Hay que saber diferenciar cosas. No por predicar soy pastor. No porque alguien predica bien es pastor. Porque el ministerio pastoral, como luego veremos, es mucho más que predicación. Aunque la parte esencial pueda ser la enseñanza de las Escrituras. Y en la página 480, para concluir las citas, dice, el pastorado es la obediencia a la voz interna de Dios, confirmada por un llamado externo que se representa mediante la afirmación de la congregación de aquel que recibió ese llamado. Y esa parte es fundamental. Tú no puedes salir de un lugar, decir que tienes un llamado, empezar una obra en el salón de tu casa y la gente preguntarte, ¿y quién da testimonio de tu llamado? ¿Tu iglesia te levantó? No, yo me salí de mi iglesia, yo empecé. No, pero alguien tiene que haber dado testimonio de que tú eres llamado por Dios. Alguien tiene que haber testificado las cualidades, tu llamado. Y no, vivimos un tiempo que yo voy a hacer una pregunta.
¿Quién supervisa quién puede ser pastor hoy? Tanto en Latinoamérica como en Europa. Si tú quieres abrir una iglesia, te digo cómo es. Tú coges tu vida, te vas al Ministerio de Justicia, pides 4 papeles, rellenas unos estatutos, rellenas unos papeles, rellenas un acta de fundación, tú coges 3 o 4 personas, un secretario, un tesorero, un vocal, firmáis documentos, vais a una notaría, lo elevan a escritura pública, lo presentáis al Ministerio de Justicia y 2 semanas después te llega una carta diciendo aquí tiene su certificado, usted ya es iglesia. Y luego vas con ese certificado a un local, lo alquilas, vas al ayuntamiento, presentas ese certificado que le dice del ministerio que eres una iglesia y ellos, si cumplen unos requisitos urbanísticos y logísticos y lo que sea, te dicen, ya está, licencia de apertura, ya tienes cartel de iglesia y tú dices que eres pastor. ¿Quién ha supervisado eso más allá de tus propias ganas? Y ese es el peligro de nuestro tiempo. Y ese es el peligro en el que vivimos. Y por eso hoy es tan importante entender lo que vamos a ver. Porque hoy entramos en un local, alguien se me presenta como pastor, veo un rótulo de iglesia y yo ya empiezo a hablar de él como el pastor fulano de tal. Pero, ¿de dónde salió? ¿Quién certifica eso? Y esas cosas han hecho daño a la iglesia. Porque voy a ser honesto, hay muchas personas que están en lugares que no son iglesia, bajo la dirección de hombres que no son pastores. Porque hoy somos extremadamente confiados. ¿Te llamas pastor? Yo te llamaré pastor. Si me gusta lo que dices, si me suena bien, yo me meto ahí y te sigo. ¿Cuánta gente escribe diciendo, nuestro pastor nos dejó, nuestro pastor se ha marchado, nuestro pastor ahora se ha ido a Estados Unidos a hacer dinero, nuestro pastor ahora se ha juntado con otra hermana de la iglesia? ¿Cuánta basura encontramos en el ministerio? ¿Cuánta basura encontramos en tantas iglesias? ¿Por qué? Porque hay un montón de hombres que se llamaban pastores sin temor de Dios, sin llamado de Dios, jugando con la iglesia de Dios y un montón de almas pagando las consecuencias. Y lo más solemne y lo más importante a tener en cuenta del mensaje de hoy es lo que diré al final. Y es que no se nos debe olvidar es que vamos a estar delante de Dios. Y yo por cada mensaje, por cada cosa que he dicho y que he hecho aquí y ahí con vosotros, rendiré cuenta al Señor de vuestras almas. Y eso da temor. Pero en un mundo donde hombres no tienen temor de Dios y buscan otras cosas cuyo Dios es su propio vientre, ven solo la iglesia como una plataforma para hacer dinero, fama o riqueza, en lugar de ver almas que deben cuidar. Y por eso creo que el tema de hoy es tan importante. Entender qué es un pastor. ¿Y qué quiere Dios de un pastor? Porque así como Dios ha dejado en su palabra cómo es su iglesia, también ha dejado en su palabra cómo son sus pastores. Y no son opcionales. La Biblia no son sugerencias. Nos sugiero que en la iglesia se predique la verdad. Sugiero que en la iglesia se enseñe sana doctrina. No son sugerencias, son normas. Y cuando Dios habla de sus pastores y cuando Dios habla de los diáconos, nos sugiere, oye, estaría bien si ese hombre fuera irreprensible, estaría bien si fuera marido de una sola mujer. No son sugerencias. Son normas, y si no se cumple, no tienes un llamado de Dios. Así que vamos a entender algo sumamente importante, y esto puede ser un tanto peligroso, porque conforme hablo, sus ojos van a estar sobre mí, sobre Marcos. Pero no pasa nada, es lo que la iglesia debe hacer. Yo no tengo miedo de que valoren mi vida. Es más, si la iglesia se junta y dice, mira, después de aprender esto, el 70% de la iglesia no ve en ti un pastor, yo dejo el cargo. Porque yo pastoreo la iglesia y si la iglesia no lo ve, yo no tengo nada que hacer aquí. Pero eso no me debe dar miedo. Yo debo tener miedo de Dios, no de la iglesia. Temor de Dios, no de la iglesia. La iglesia debe ser así. En un mundo que nos dicen, no me juzgues, mira a otro lado, solo mira a Jesús. No, iglesia, mira a los pastores, mira a la iglesia, mira a los diáconos, mira a los siervos, mídelos a la luz de la palabra. Eso no es algo negativo, eso es algo prudente.
Eso es algo que debemos hacer. Yo como cabeza de hogar, si elijo una iglesia donde congregar, no me meto en el primer lugar donde van a darle cualquier cosa a mi esposa, cualquier cosa a mis hijos. Yo voy a medir esa iglesia, yo voy a medir sus enseñanzas, yo voy a medir el carácter de sus líderes y luego decidiré si ahí creo conveniente que mi familia crezca en la fe. Porque no puedo llevar a mi familia de un lado para otro. Y yo, sobre todo como hombre, como cabeza, tengo una responsabilidad. Cuidar donde mi familia y yo vamos a ser instruidos en el Señor. Así que mide la iglesia. No tenemos miedo de que juzgues a Caminando por Fe. Claro que lo hacemos. Cuando tú haces el curso de membresía, también te juzgamos a ti para ver si realmente eres creyente y queremos que seas miembro, o no vemos en ti un creyente y te decimos, mira, mejor membresía no, porque no sabemos si has nacido de nuevo. Es que debemos cuidar la iglesia. Porque Abre internet y solo son noticias de circo, espectáculo, malas cosas. Debemos honrar a Dios. Se ha perdido el temor del Altísimo. Debemos, miren, no podemos arreglar todo el mundo eclesiástico. Y mientras estemos en esta tierra vamos a ver un montón de basura. Pero podemos cuidar lo que hacemos aquí. Y al menos nosotros presentarnos ante Dios con la conciencia tranquila de decir, no éramos perfectos, pero intentamos respetar tu palabra. Y cada cual podrá estar en paz ante el Señor. Y quizá, si seguimos creciendo como lo hacemos, formándonos como lo hacemos, quién sabe si Dios nos use para ayudar a otras que no tienen esas orientaciones tan claras y poder sembrar en otras iglesias, porque no estamos levantando el imperio de Caminando por Fe, estamos expandiendo el reino de los cielos. Y si otra iglesia puede ser ayudada por la nuestra y otra también, gloria al Señor. Y que Dios use esta iglesia para levantar muchas iglesias sanas. Vamos a empezar entonces a ir ahora sí a la palabra, y para hablar de pastores, lo primero que quiero mencionar es la nomenclatura. Palabras en la Biblia que apuntan al oficio o al ministerio pastoral, pero que son distintas. Por ejemplo, cuando tú lees 1 Timoteo 3, no dice el que anhela ser pastor, buena obra desea. En 1 Timoteo 3 dice el que anhela obispado. A los evangélicos no les gusta mucho esa palabra porque suena a católico romano, los obispos de Roma. Pero la realidad es que la palabra en griego tiene un significado y no podemos decir que es pecaminoso. Que alguien coja algo y haga algo malo no significa que sea malo. Yo siempre digo, una vez una persona, yo no sé qué puse, una imagen de un búho por ahí y me cayó a palos diciendo, no, porque el búho es de los Illuminati. Y digo, ¿quién estaba antes? ¿El búho o los Illuminati? ¿Qué culpa tiene el señor búho? Que los Illuminati se hayan agenciado el búho o la pirámide o el ojo de no sé qué. ¿Qué culpa tiene mi ojo? Ahora se te cae un poco el pelo, te hacen una foto Illuminati. Digo, no, se me cayó, o sea, es que tengo que cortarlo, no era mi intención. Hay que cuidar mucho, hay paparazzis por todos lados y hay que vigilar. Pero que el movimiento LGTB se agencie un arcoíris no significa que el arcoíris sea suyo. El arcoíris es nuestro, es nuestra señal de la gracia y misericordia de Dios. Y estamos empezando a quitar cosas que no son malas porque alguien las usa mal. Una vez un pastor me dijo, le dije, mira, estoy pensando en mirarme un coche y tal, y me gusta el Dodge este. Me dice, no, Dodge no. ¿Por qué? No, porque tiene un carnero ahí en la marca. Le digo, lo voy a comprar yo, no le voy a pedir un préstamo al diablo, aunque el banco puede ser lo más parecido, pero lo voy a comprar yo, o sea, no. Si quieren le quito la marca o le pongo una pegatina, me gusta el formato del coche. Porque somos así. Las tinieblas se empiezan a agenciar cosas. Yo he visto gente que ve una serpiente y lo primero que piensa es en el diablo. Y yo diciendo, ¿y si hubiera cogido a tu perro? ¿Y si hoy el diablo hubiera cogido un perrito bien simpático? Ya no diríamos que es el mejor amigo del hombre. No, hermano, nos falta mucha madurez. Nos falta pensar con la cabeza en vez de hacer de todo místico. Claro que hay simbología por ahí, nadie lo puede negar. Claro que hay movimientos oscuros que usan simbología, claro que sí. Y claro que hay cosas que desde el principio se han agenciado las tinieblas.
Pero tampoco caigamos en pensar que todo es de ellos y ahora nosotros tenemos que ir con camisetas lisas porque cada cuadro, cada raya representa una cosa. Hermanos, debemos entender que palabras como obispo no es una palabra católica, es una palabra bíblica. Es una palabra bíblica. Y vamos a leer 1 de Pedro 5, 1 y 2 para entender unas cosas. Dice así: por tanto, a los ancianos entre vosotros, dice Pedro, exhorto yo, y ahora Pedro se presenta como uno, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Hemos marcado algunas palabras aquí, porque ¿a quién crees que Pedro llama a pastorear el rebaño de Dios entre vosotros? ¿Quién pastorea? Un pastor. Pero Pedro empieza diciendo que a los ancianos. Hay 3 palabras en la Escritura que se usan de manera diferente, pero apuntan muchas veces, no siempre, muchas veces a los pastores, a los ministros del Señor. La primera palabra es la palabra anciano. La palabra anciano en la Escritura, en el griego original, es presbúteros, que les sonarán personas como palabras como presbiterio, iglesia presbiteriana, el presbítero. Esa palabra presbúteros es la que en español se traduce como anciano, y su significado en griego es como alguien maduro en canas, alguien sabio. Yo no digo anciano y te viene a la cabeza un niño de 20 años. Así que la palabra anciano en la Escritura apunta a alguien sabio, alguien maduro, alguien con experiencia, alguien anciano en canas. Luego hay otra palabra, y es la que vemos en 1 de Timoteo 3, obispo. Obispo, que viene de una palabra griega que es episcopos. Episcopos, que también le sonará esa palabra de otras palabras que nacen de esa. La palabra obispo, que viene del griego episcopo, significa supervisar. Obispo es un supervisor. Es alguien que supervisa, es alguien que vigila, es alguien que echa un ojo. Y por último, la palabra que nosotros usamos también muchas veces es la palabra pastor, que es la que usualmente en el medio evangélico usamos más. Y la palabra pastor viene de una palabra griega que significa o que se llama poimaino. Poimaino, que lo que significa realmente esa palabra es velar, alimentar o literalmente cuidar ovejas. Así que tenemos 3 palabras: obispo, anciano, pastor, que nos hablan de la misma cosa, del mismo oficio, del mismo ministerio. A pesar de que a veces la palabra pastor puede aplicar al que pastorea animales, y la palabra anciano puede aplicar simplemente a una persona de edad avanzada, maduro en canas. Esas 3 palabras en la Biblia se usan para hablar del ministerio pastoral. ¿Por qué esas 3? Porque las 3 juntas nos muestran las funciones principales de un ministro de Dios. Cuando yo pienso en un anciano, yo pienso en alguien sabio, en alguien que da unos consejos sabios, en alguien que con sabiduría y madurez guía a otros. Y eso es lo que esperamos de un pastor. Alguien que sea sabio y maduro para guiar a las personas en el consejo de Dios. Cuando pienso en la otra palabra, obispo, y veo esa palabra episcopos, que significa alguien que supervisa, eso también es lo que hace un pastor. Un pastor supervisa como siervo y mayordomo que las cosas en medio del pueblo de Dios funcionen y se hagan conforme a la voluntad de Dios. Pablo, como buen obispo también, Pablo decía: oye, te mando a tal lugar para que pongas cosas en orden. Algo no anda bien, lo estoy supervisando, entonces ve y arregla las cosas. Pablo escribe a los Corintios: me he enterado porque superviso las iglesias que ha habido pecado en Corinto. Un hombre ha tomado la mujer de su padre. Y yo os digo, echadlo a Satanás, entregadlo a Satanás, expulsadlo de medio de vosotros.
Así que vemos la actitud de Pablo con sus cartas haciendo que, supervisando qué pasa en la iglesia. Y eso es algo que hacen los pastores. Los pastores se meten en la vida de la iglesia, obvio. Debemos velar por la iglesia, supervisar qué pasa en la iglesia. Pero no meternos en el sentido de elegir tus vacaciones, decirte, mira, no te puedes ir de vacaciones que a mí no me va bien. No decir, mira, tú ve esto en la tele o no, tú escucha esto o no, tú te vistes de rojo o no, tú te vistes de verde o no, estas bambas. No, va mucho más allá. Hablamos de un sentido espiritual, de un sentido práctico en cuanto a nuestra relación con Dios. Así que por un lado son hombres maduros, sabios en el Señor, para guiar en el consejo de Dios a la iglesia. Por otro lado, como obispos, son supervisores de la iglesia. Y la tercera palabra, pastor, es la palabra que nos habla de velar por un rebaño, cuidar un rebaño. Aquel hombre representa a aquel hombre que está en un prado, un montón de ovejas, y él está atento a que ninguna se caiga, a que ninguna se vaya por el precipicio, a que si viene un lobo sale a darle un garrotazo y lo echa fuera, a proteger las ovejas, a velar por ellas. Esa palabra velar es con un sentido de no dormir, de esa persona que está todo el día despierto, preocupado, como alguien que está en una torre de vigilancia, velando de que no pase nada malo. Y eso es lo que en el fondo es un pastor sobre la iglesia del Señor. No es dueño, no es jefe, no es esta es mi iglesia y a quien no le guste que se vaya. No es esta es mi iglesia, esta es mi visión, esta es mi manera de hacer las cosas. Es supervisor, es el cuidador, es el que vela, es el que aconseja, es el que guía en sabiduría y el que ama a esas ovejas y las protege con temor de Dios. Eso es un pastor. Así que si tú estás en un lugar o has venido de un lugar donde los pastores parecían dueños, donde todo era familiar, el futuro pastor es mi hijo y el futuro mi nieto, porque hoy parecen muchas iglesias así, ¿no? Que todo es hereditario, el ministerio es hereditario, la familia pastoral lo hace todo, la iglesia es de la familia pastoral. Es todo pastoral ahí, o iglesias donde cruzan los límites de la autoridad que Dios le ha dado y se empiezan a entrometer en cosas privadas de tu vida. Tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, con esta persona sí, con esta persona no, esta persona te casas, con esta persona no, que te casas, yo elijo todo en tu vida, tus vacaciones, tu coche, tu de esto, todo, no. Hoy se han levantado dictadores, hoy se ha levantado gente que cree que son dueños de la vid. Hoy hay gente que se ha levantado creyendo que son dueños del rebaño, pero la vid es de Cristo, el pastor es Cristo, las almas son de Cristo, porque nosotros no hemos dado ni oro ni plata, ni mucho menos nuestra sangre para redimir esas almas. La primera cosa que un pastor tiene que saber es qué pastorea. Pastorea la iglesia de Cristo. Son de Él. Y eso da temor. A veces, cuando yo tenía algún percance con mi coche, llamaba a mis padres y les decía que un par de días, mientras se reparaba, me prestaran su coche. Son los 2 peores días de mi vida. Porque conozco a mi padre, cómo es con sus cosas. No, toma hijo, claro, te lo dejo. Pero yo sé que como le haga, mi padre ve 1 centímetro de rayada. ¿Tú sabes cómo se conduce eso? A 10 por hora. Y solo si es extremadamente necesario. Aunque te digan como si fuera tuyo, no es mío, es tuyo. Vas con miedo y conduces peor, porque vas tan nervioso que lo acabas rayando. Digo, yo siempre a lo mejor aparco bien, no rayo mi coche, pero sé que hoy lo voy a rayar, porque es de mi padre. Porque los nervios me van a hacer eso. Hermano, ¿por qué? Porque no es mío, y lo mío yo no lo puedo romper, porque si yo rompo lo mío, yo lo arreglo. Si yo rompo lo mío, yo compro otro, pero yo no puedo ir rompiendo lo de otro. Cuando miramos la iglesia, no es un coche, son almas en cierta prestadas. Es Juanma, guíalas, Marcos, guíalas, pero un día van a subir y las voy a revisar, a ver cómo las habéis guiado. Y eso da temor, a mí me pone nervioso. Porque yo soy consciente de que voy a estar ante Dios. Así que yo tengo que miraros a vosotros y ver que no sois mis ovejas. Sois de Cristo. Y eso infunde respeto en el corazón de los ministros. Para tener cuidado en qué enseño, qué hago, qué digo, qué decido. Y no significa que lo haremos bien siempre, no somos perfectos. Pero al menos lo haremos con temor y con respeto hacia el Señor de vuestras almas.
Y aquí en el texto de Pedro además da unos detalles. Primero dice que son del Señor, pero dice el rebaño de Dios entre vosotros. ¿Cómo debemos pastorearlo? Dice Pedro, velando por él, no por obligación. Hermano, pastorear es duro, pastorear es difícil, pero un gran error que cometí al principio de mi ministerio, y gracias a Dios ya no hago cuando me siento con pastores, es quejarme de mi iglesia. Ya no lo hago. Es más, ahora yo los corrijo cuando lo hacen. Y les digo, no por obligación. Si te sientes tan mal, si te supone tanto, déjalo. Pero salir odiando a tu iglesia, salir enfadado con tu iglesia, salir como si alguien te obligara con una pistola en la cabeza a ir ahí y soportar que te hagan daño, no lo hagas, déjalo. Porque Dios quiere que velemos por ellos, no por obligación. Pero ¿qué será de ellos sin mí? Es el Señor, Él mandará obreros, Él levantará a quien quiera hacerlo de corazón. El ministerio es muy duro, pero no es obligatorio, en el sentido de que yo no tengo por qué quejarme de mi labor. Hermano, es un privilegio, es una honra. Es mucha responsabilidad, pero es mucha honra, porque en medio de todo el pueblo Dios te ha elegido para cuidar a su iglesia. Eso es honroso. Difícil porque son personas, difícil porque son pecadores como tú, pero es honroso. Así que lo debes hacer de corazón, no quejándote, no por obligación, y luego al final dice, no por avaricia del dinero, sino por un deseo sincero. Lo que ha movido a lo largo de la historia a más personas a abrir iglesias, supuestas iglesias, religiones, centros de culto, es el amor al dinero. Es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando vemos cómo Jesús describe a los fariseos, vemos que dice que se aprovechaban de las viudas, que sacaban partido de las personas. Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos a Ezequiel, el profeta Ezequiel, hablando a los malos pastores en nombre del Señor a través del profeta, dice que se pastorean a sí mismos, que las degollan y que comen de su grosura. Es una expresión que usa el profeta para decir que solo se benefician de ellas. En vez de cuidarlas, se benefician. Y tristemente, cuando vemos a los que Jesús describe como falsos maestros y pastores y los apóstoles describen como falsos maestros y pastores, vemos que una característica es que cuyo Dios es su propio vientre. Así que lo que ha movido a falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles a lo largo de la historia y gente que se levanta es su propio vientre. ¿Qué puedo sacar de esas personas? Óigame, tengo la ventaja de que si hay muchos y cada uno da 50, si son 100 que dan 50, ¿sabes cuánto es? Son 5,000. Y si son 100 que además cobran 1,000 y te dan a lo mejor un diezmo y te dan 100 de 100 son 10,000. 10,000 y pagamos 2,000 de local. ¿Qué sueldo puedo tener yo? Puedo tener hasta un sueldo de 4,000 y todavía sobran 4,000 para crecer y hacer 1,000 cosas. Entonces yo hago números, tantas personas a tanto, da tanto. Yo gano tanto, me aporta tanto, tanto coche, tanta casa, tanto lujo. Claro, tengo que retenerlos. ¿Cómo? No voy a confrontar su pecado porque quiero sus 100 también. No voy a decir que no los voy a disciplinar si están sirviendo porque han pecado, porque quiero sus 100. Es más, a los que más den los pongo a servir para agarrarlos con más fuerza. No, mira, ahí hay un hermano pastor que está dando 500 cada semana. No, ese diácono mínimo. ¿Por qué? Porque como le das ego, ya lo has cazado. ¿Qué quiere el hombre? Ego. Pastor, si me das un título te soy leal. Me da igual que tú te tuerzas, yo me tuerzo contigo, pero a mí engrandéceme también. Ponme tu cobertura. Ponme a tu lado. Déjame ser tu escudero, tu Sancho Panza. Y los pastores creen que no son hombres de negocios. Ya está, este da mucho aquí, este da 500, no sé, hazlo tesorero. Porque la gente quiere aparecer, quiere cargo, quiere título, quiere grandeza. Entonces dan muchas veces también por eso. Pastor, que sepas que te estoy soltando tanto, Ponme a tu lado, que yo no soy cualquiera en esta iglesia. Eso mueve el corazón de muchas personas.
¿Por qué crees que hay pastores que no es que tengan casa? Yo no tengo nada de malo que un pastor tenga casa propia. Como cualquier ser humano, un pastor tiene derecho a tener su casa, su coche, sus vacaciones. Eso no es una vida de lujo. Eso es una vida que muchas personas, al menos en España, viven. Pero vemos pastores que no tienen esa vida. Tienen mansiones, barcos privados, aviones privados, 4 coches de lujo en el garaje, que solo visten camisas que vale la camisa de 200, 500 para arriba, y no bajan de ese nivel de vida, que solo van a hoteles 5 estrellas, que si van a predicar solo viajan en primera. Eso ya no es una vida digna. Eso ya no es como vamos a ver que el obrero es digno de su salario. Eso es prostituir a la iglesia de Dios. Hay una gran diferencia. El obrero es digno de su salario. Pero cuidado que hay gente que hace mercadería de vosotros. Los falsos no lo hacen con deseo sincero, lo hacen simplemente pensando cuánto beneficio puedo sacar de ahí. ¿Cuánto beneficio puedo sacar de ahí? Así que hemos visto la nomenclatura. Ahora vamos a la información inicial sobre el llamamiento de los pastores. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que los pastores son llamados por Dios. Ningún apóstol tiene derecho a levantar apóstoles como algo que vemos hoy. Ningún pastor levanta pastores. Ningún apóstol levanta apóstoles. Los oficios, los ministerios son de Dios. Y solo Dios los escoge. Y a veces Dios te va a mostrar como pastor no a la persona que a ti más te gusta. Es que yo tengo más afinidad con ese hombre. Ya, pero yo a ese hombre no lo he llamado. Yo he llamado a ese. Pero no me llevo tan bien. Ya, pero lo he llamado. O sea, no va a ser tu pastor, va a ser pastor de la iglesia y es mío. El pastorado es un llamado de Dios. Jeremías 3:15. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con conocimiento y con inteligencia. Mira qué palabras usa el Señor también. No os pastorearán con sus revelaciones. No os pastorearán con sus sueños. No os pastorearán con sus visiones, con conocimiento e inteligencia. Por eso los pastores viven entre páginas, leyendo y estudiando. No me gusta estudiar. No eres llamado al ministerio. No me gusta leer. No eres llamado al ministerio. Pero a mí Dios me habla mucho. Y a mí, a través de la santa palabra que inspiró el Espíritu Santo. Y Dios ha dicho que debemos pastorear con conocimiento e inteligencia. Y Dios ha dicho que dará pastores conforme a su corazón. Cuando Jeremías está hablando del nuevo pacto en el que estamos los creyentes, Dios da una promesa al pueblo: os voy a dar pastores. Hermano, una cosa, si tu pastor es de Dios, tienes que saber algo: Dios te lo ha dado. O sea, es un regalo de Dios. El gran error de las personas es que hemos visto tan malos pastores que no valoramos a los buenos. Y eso es triste. Han habido tantos que han hecho lo malo que cuando aparece el bueno lo despreciamos, no lo respetamos, no lo tratamos bien y no vemos lo que es. Dios ha dicho: os daré pastores, os he dado un regalo precioso, a alguien que va a velar por tu alma. Y hay gente que no lo aprecia. Yo sé que hay muchos que han hecho lo malo, por eso debes supervisar quién tienes tú delante. Pero si ves que es un hombre de Dios, hónralo, respétalo, ámalo, cuídalo, porque te lo ha dado Dios a ti como un regalo. Os daré pastores como conforme a mi corazón, que os apacentarán con conocimiento e inteligencia. Así que la primera cosa que debemos entender: Dios da a los pastores. No puedo hacer una escuela de pastores. Puedo formar pastores, sí, enseñar pastores, sí, capacitar pastores, sí, pero quien los llama es Dios. Una vez Dios los ha llamado, pastores quizá con más experiencia los pueden guiar, les pueden aconsejar, los pueden instruir, pero los llama el Señor. Yo os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacentarán con conocimiento e inteligencia. Segunda cosa, no se levantan pastores fuera de la iglesia. Hechos 6:6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y tú dirás: ya, Juan Manuel, pero eso, como veremos la semana que viene, habla de los diáconos. Ok, pero ¿cuál fue la marca de que esos diáconos eran hombres adecuados para el cargo? Traedme de entre vosotros. ¿A quién le dice traedme?
o escogedme? A la iglesia. ¿Quién mejor que vosotros va a saber quién tiene un llamado? Si vosotros los conocéis. Vosotros sabéis de qué pie cojean. Vosotros conocéis su carácter. Presentádnoslo a nosotros. Y la iglesia trae unos candidatos. ¿Y qué hacen los apóstoles? ¿Qué hicieron? Se los presentaron a los apóstoles, oraron y pusieron sus manos sobre ellos. Porque la iglesia puede decir, estos son nuestros candidatos, pero la iglesia supo entender que habían unas figuras de autoridad en la iglesia. Es decir, vale, estos son nuestros candidatos, pero al final estos son siervos que Dios ha puesto para guiarnos, entonces respetemos también qué piensan. Ellos concordaron con la iglesia y la señal, ¿cuál fue? Les pusieron las manos y listo, a trabajar. La señal de imponer las manos es la señal en la que nosotros como autorizamos o más bien apoyamos o damos testimonio público de que vemos en esa persona un llamado de Dios. Por eso hay un momento en que Pablo dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Es como, Timoteo, vas a tener que levantar obreros, vas a levantar diáconos, vas a levantar ancianos. Timoteo, no vayas haciéndolo al tuntún, que cuando tú como siervo de Dios pones la mano, le estás diciendo a toda la iglesia, yo lo valoro, yo le doy mi aprobación. Y esa persona te puede hacer un estrago. Puede empezar a llevarse ovejas y la gente confiar porque el pastor dijo, yo lo apruebo. Por eso hay gente, ¿por qué van tan despacio levantando obreros? No pongamos las manos con ligereza. Hasta que no tengamos la plena certeza en el Señor de que es una persona que va a hacer bien a las almas, que tiene un llamado de Dios y que va a hacer bien a la iglesia, mejor esperar. No hay prisa. Al final la iglesia la pastorea el Señor también y debemos confiar que hasta aquí nos trajo y nos va a sostener. Cuando pase el tiempo adecuado ya se levantarán los obreros adecuados. Pero no solo pasa con los diáconos. Mira, Hechos 13, 2 y 3 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, estaban ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar ¿ves elementos comunes? En Hechos 6, oraron, impusieron sus manos. Aquí, ¿qué hacen los apóstoles? Después de ayunar, orar y imponer sus manos, porque esa es la señal. Cuando oramos al Señor, imponemos las manos, les estamos diciendo, ahora haz la obra. Es la señal en que le decimos públicamente a la gente, son llamados de Dios. Por eso el primer domingo del mes que viene, cuando hagamos la ordenación de los diáconos de esta iglesia, oraremos, les impondremos las manos y a trabajar. Porque es lo que vemos en la Escritura. Pero aquí no eran diáconos. ¿Quiénes eran? Bernabé y Saulo. Pero todos pasaron oraron, les impusieron las manos y a trabajar. Hoy la gente no había orado por ellos. Nadie les ha impuesto las manos y cuando dicen, ¿a ti quién te llamó? ¿Saben qué dicen? El Señor. Y por eso hay tantos problemas en la iglesia. Si Dios ha dado un orden, hagamos las cosas en orden, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de dar un orden y empezar a hacer cosas como le da la real gana para confundir a la gente. Dios, ¿se hace así o lo haces así? No, se hace de esta manera. Y cuando alguien me dice, pero yo he salido de una mala iglesia, no han visto en mí el ministerio, vete a una buena. Congrega en una buena, ten paciencia y espera. Y si son buenos pastores, verán ese ministerio. Y si la mala no lo vio, y la buena no lo vio, y lo ves solo tú, y tus 4 colegas, pues igual es que no te llamó el Señor. Y vas a tener que aceptarlo. Porque a veces tu corazón quiere algo que Dios no tiene para ti. Y el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Si yo creo que mis pastores son de Dios, y mis pastores no ven en mí un llamado de Dios, yo voy a confiar. Y si soy capaz de rebelarme contra hombres que considero de Dios por deseos de mi corazón de tener un llamado, puede ser que realmente ese llamado no venga de Dios. Porque Dios nunca va a fragmentar una iglesia solo por engrandecer a un pastor. Todo se hace en orden. Oraron, impusieron sus manos y los enviaron. Déjame decirte algo, hermano. Si Dios te ha llamado a cualquier cosa, lo vamos a ver. En el tiempo de Dios,
bajo el orden de Dios. Y cuando Dios así lo quiera, guiados por Dios como todo lo que hacemos aquí dentro, oraremos por ti, te impondremos las manos e irás a trabajar. Pero espera en el Señor y confía en los que Dios ha puesto. Cuidado que tu deseo de ser alguien no te lleve a lastimar la iglesia de Dios. Así que son llamados por Dios. Son enviados por la iglesia. Qué bonito cuando las cosas se hacen bien. Imagínate que sale aquí un pastor alocado, empieza, fragmenta, divide la iglesia. Mal, todo mal. Pero imagínate si las cosas se hacen bien. Vemos un pastor o dos pastores, oramos en el tiempo, los preparamos, los capacitamos, oramos y los enviamos, abren una nueva obra y como iglesia les apoyamos, les ayudamos, esa iglesia crece. Las cosas hechas bien tienen bendición. Las cosas hechas mal solo tienen chisme, malestar, tensión, daño, golpes, heridas. Cuando las cosas se hacen bien, salen bajo bendición. Hermano, hay que confiar en eso. Así que Dios los llama, la iglesia los comisiona. Y una cosa en cuanto a los pastores, Dios no quiere un solo pastor en la iglesia. Dios quiere varios. Hechos 14:23 dice, después que les designaron ancianos o un anciano. Ancianos en plural en cada iglesia, no uno en cada iglesia. Ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuevamente, orar, encomendar, orar, todo en orden en la iglesia. Pastor, siento eso del Señor. Espera. Si es de Dios, somos tu iglesia, lo vamos a ver. Oraremos y te encomendaremos, te apoyaremos, estaremos contigo. Las cosas en orden siempre. Hechos 20:17, y desde Mileto mandó mensajes a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en plural. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos de Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos, incluyendo, aquí usa la otra palabra, a los obispos y a los diáconos, en plural. Normalmente las iglesias no empiezan con varios. Obviamente, el Señor cuando empieza una obra o se planta una obra, empieza un hombre. Un misionero, un plantador, un pastor, empieza a servir al Señor. Pero el foco de ese hombre debe ser claro. Hay que rogar a Dios que mande otros. Hay que rogar a Dios que levante otros pastores. ¿Pero por qué? Voy a darte rápidamente unos motivos. Primero, para que pierdas el sentimiento de Señor y dueño del lugar. Porque cuando tú estás solo y lo haces tú solo y todo es el pastor, acaba generando en ti una sensación de todo esto es mío. Soy el Señor de este lugar. Por eso cuando personas sirven en el ministerio, en el audio, en el sonido, en la tesorería, saben que es muy recomendable ir rotando. Para que nadie piense que la tesorería es mía, que la cámara es mía, que el sonido es mío. Bueno, hay mucha gente que puede servir en esas áreas el día de mañana. Hay gente que en la iglesia a lo mejor no va a predicar, hay gente que en la iglesia a lo mejor no va a ser pastores, pero mucha gente puede llegar a servir en tesorería, en llevar orden en la economía de la iglesia. Oye, tú y tú pasáis ahora a descansar y estas dos personas pasan ahí. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que mañana genere eso en vosotros el sentimiento de yo soy el tesorero oficial y para toda la vida vitalicio de la iglesia y lo heredaré a mi hijo y ya le estoy enseñando en casa a contar dinero. Así se cuentan los sobres, hijo, así se cuentan, porque tú vas a suceder a tu padre aquí. Somos la familia tesorera de la iglesia. Pero muchas iglesias lo ven de esa manera. Hacen dueños de secciones. Yo soy el dueño de, y esa es la palabra que muchas veces hace daño. Yo soy el líder de. Porque la palabra líder, venimos del mundo. Cuando alguien te dice, te hago líder, lo primero que te viene no es Jesús normalmente. Lo primero que te viene es lo que un líder es ahí fuera. Tú eres el que manda, tú eres el que lleva las riendas, tú eres el que lleva el timón, tú eres el jefe. No tengo nada en contra de la palabra líder, si se usa de una manera bíblica. Pero soy recelosa a usarlas en nuestro tiempo, donde todo el mundo quiere mandar y pocos quieren servir. Y me gusta más usar palabras como siervos. Que la gente diga, yo sirvo en la tesorería, yo sirvo en la alabanza,
Yo sirvo como diácono, yo sirvo en el sonido. Pero ¿quién es el líder? No tenemos. Servimos juntos y juntos llevamos esto adelante. Puede ser que haya un responsable, un coordinador, pero la palabra líder la intentamos sacar de nuestras filas porque confunde a mucha gente. Y más a gente nueva. Él es líder de la iglesia. Líder, es líder. Hay que tratarlo con un poco más de dignidad. Hoy tenemos la gran enfermedad de la titulitis, que todos vamos con el diploma colgando. Y si ahora soy abogado, quiero que me llamen doctor Gutiérrez. No, te llamas Juan Carlos. Ya, pero me he estudiado 5 años para que me llamen Juan Carlos como te pusieron tus padres. Ya, pero yo me he partido la cabeza para que la gente por la calle vea que yo no soy el barrendero ni la limpiadora de casa. Tú eres María. Y puede ser que trabajes como jueza, o puede ser la política que quieras, pero para nosotros eres María. Porque aquí dentro no hay distinción. Primera clase, primera fila, políticos. Segunda, abogados. Tercera, cirujanos. Cuarta, enfermeros. Quinta, y ahí al final, las amas de casa. No, aquí eres María, aquí eres Juan Carlos, y sirves si quieres al Señor. Pero aquí no hay títulos, aquí hay servicio, aquí hay vasija y hay tinaja. Aquí hay toalla y agua para lavar a pies. Y aquí lava pies el ama de casa, aquí lava pies el barrendero, y aquí lava pies el juez, aquí lava pies el abogado, aquí lava pies el cirujano, aquí lava pies todo el mundo al que Dios ha llamado a servir. Porque el ejemplo es Cristo, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no iba diciéndolo por las calles, tratadme con respeto que soy Rey de Reyes y Señor de Señores. Él servía a todos. Pero no olvidamos que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no tienes que ir exhibiendo tus títulos. La gente ya sabe quién eres en Dios. Solo sirve al Señor. Pero la gente ya sabe. Yo no tengo que ir diciéndole a la gente, obedecedme, honradme, que soy pastor, que soy... No, la gente ya sabe quién soy. Yo tengo que servir a Dios. Y la gente ya me honrará si ellos lo quieren y lo ven conveniente. Y como ellos vean conveniente. Así que son llamados por Dios, enviados y comisionados por la iglesia, y Dios quiere varios para que no se crean señores del lugar. También otra cosa, ¿quién pastorea al pastor? ¿Quién supervisa si el pastor se le va la cabeza? Porque el pastor disciplina. ¿Quién lo disciplina a él si hace algo? Es muy conveniente tener un pastor al lado que pueda acercarse y decir, estás en pecado, esto no es de Dios, eso está mal. Mira, normalmente a quien buscamos en consejería, los pastores son pastores. Porque a veces ir a las personas que tienen sus cargas, que las ponen en ti, y tú contarle las tuyas, no es lo más prudente. Pero buscamos pastores. Entonces es bueno tener pastores al lado. También es verdad que la carga es dividida. No predicas siempre, no haces todas las consejerías. Mirad cuántos son. Y hay gente que llega y dice, quiero una cita con el pastor. Vale, le damos cita con Marco. Sí, es lo que hay. Son 2 y se tienen que dividir la tarea. Aquí no se elige con quién quiero cita. Aquí hay pastores y vas a tener cita con un pastor, con el que te toque. Con el que te toque. Es importante tener en cuenta esas cosas. Una cosa que diré rápida y que aquí se hace, y yo creo que es correcto decirlo, aunque como he dicho hay tantos malos que han hecho daño, que la gente tiene miedo de decir esto, pero es bíblico, es el sustento de los pastores. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien. ¿A quién se refiere? A los pastores que gobiernan bien, los que hacen bien su trabajo, no los vagos, no los perezosos, no los que se levantan a las 9 de la mañana, desayunan con uno, quedan a comer con otro y viven de casa en casa solo en comida. Está bien visitar de vez en cuando a los hermanos, está bien compartir de vez en cuando a los hermanos, pero hay pastores que viven creyendo que pastorear es ir de casa en casa comiendo, desayunando y tomando café. Luego vamos a ver que no es lo que deben hacer. Pero los que lo hacen bien, con diligencia, con conocimiento, con inteligencia, con esfuerzo, con dedicación, los que dedican 8, 10 horas de su día al Señor, mira qué dice, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y luego mira que cita Pablo, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario.
Queremos un pastor que pase horas con la Biblia. Ok, págalo. Esto suena feo, pero ¿cómo va a pasar horas con la Biblia un hombre que tiene que pasar 10, 12 horas en un sitio trabajando, 4 horas atender a su familia y le quedan 2 para la iglesia? Miren, la realidad es que no todas las iglesias pueden. Nuestra iglesia, yo estuve 7 años siendo pastor bivocacional. Estuve 7 años trabajando con un trabajo normal como todos ustedes y luego dando todo lo que podía para el Señor. Obviamente, mi amor por las cosas de Dios me llevó a que dormir poco, trasnochar mucho, porque quería dar lo mejor al Señor, no dar migajas. Y llevó a problemas de salud, llevó a ingreso una vez en el hospital incluso por una bajada de presión, porque el médico decía simplemente, tienes que dejar algo. Pero no podía dejar el trabajo, mi casa tenía que comer, no podía dejar estudios que estaba haciendo y no podía dejar la iglesia, que era el llamado de Dios. Entonces me di en cuerpo y alma todo lo que pude. ¿Por qué? Porque la iglesia era pequeña. Yo no puedo llegar como hacen otros y decir, me tenéis que sustentar. Y exigir que la iglesia dé lo que no puede. O sea, si somos 20 y a duras penas pagamos el localcito, ¿cómo vamos a pagarte un salario? Pero yo sabía algo. Yo no iba a pastorear por ganancias, sino con deseo sincero de corazón. Y si el Señor, y era mi oración, Señor, si un día tú me quieres a tiempo completo para tu iglesia, tú lo harás. Porque yo es algo que le dije al Señor, nunca voy a mendigar un salario para que parezca que me han hecho un favor. Jamás voy a mendigar un salario para que parezca que me han dado una migaja y me han dicho, toma. Y como empiecen a pensar que me tienen a su servicio y que son mis jefes, que yo te pago el sueldo. No, Señor, yo soy tu siervo. Yo soy tu pastor y yo pastoreo tu iglesia. Y yo sé que el obrero es digno de su salario, pero soy coherente, somos pocos. A duras penas pagamos el local y prefiero que hayan sillas, que haya local, que la iglesia crezca y yo ya haré lo que pueda. Pero la iglesia bien lo entendió, llegó un momento que habíamos más. Había más ofrenda, había más capacidad y se hizo una propuesta, podemos darle tanto y queremos que esté a tiempo completo. ¿Qué ha ganado la iglesia con eso? Que si pasa algo por la mañana, no tengo que decir no puedo porque estoy trabajando. Porque puedo ir a reuniones con iglesias, puedo ir a reuniones con pastores, pero el mayor privilegio que tengo ahora es que puedo estudiar 6 horas cada día la palabra de Dios. Y la gente cuando le preguntamos por qué vienen a Caminando por Fe, todos dicen lo mismo. Por la palabra. ¿Y cómo hemos conseguido que ese sea el motivo de que vengan? Porque tenemos una persona que luchamos y nos esforzamos para que esté 6 horas o más cada día estudiando y preparando esa palabra y venimos contentos porque vemos el resultado de eso y somos bien alimentados. Por eso cuando uno dice que gobierna bien es digno de doble honor porque no cuesta sustentarlo, uno lo hace con gozo, hermanos, vale la pena. Se da a la iglesia. No está por ahí de pingo todos los días. Vive para la causa del Señor. Por eso dice, los que son considerados dignos de eso. Los que gobiernan bien. Hermanos, yo creo que un pastor cuando es sustentado debe ganarse su sustento. Si yo voy a una empresa y mi jefe ve que llego tarde, que soy irresponsable, que soy un vago, mi jefe me va a echar. Y yo creo que la iglesia tendría todo el derecho de decir, mira, vemos que tus predicaciones están huecas, que solo das vueltas con versículos, que parece que has ido a Google y has buscado versículos sobre el perdón, versículos sobre el amor, versículos sobre la misericordia, versículos sobre la familia, y solo citas versículos sin orden y te pierdes, no hay un sentido. Vemos que apenas tienes tiempo para la iglesia, vemos que apenas tienes tiempo para estar con los hermanos, vemos que apenas tienes tiempo para ir al culto, vemos que no estás creciendo en el Señor, no vemos más conocimiento, no vemos más inteligencia, no vemos más profundidad bíblica. Lo siento, pero no queremos sustentar a alguien así. Esto puede sonar feo, pero es una realidad. La iglesia tiene todo el derecho de decir, no podemos sustentar un vago. No podemos sustentar a alguien que simplemente cree que ser pastor es sentarse con personas. ¿Qué te pasa, hermano? Pues yo oro por ti y se acabó, eso es ser pastor. No, pastores que os pastoren con conocimiento e inteligencia. Pero del otro lado tenemos pastores esforzados, entregados, que viven en la palabra para decirle a la iglesia, vamos a hacer un estudio de eso, vamos a aprender eso, porque todo lo que yo voy aprendiendo, pues lo vais a aprender también. Os voy a edificar, os voy a discipular y me voy a dar para ir preparando gente para que hagan cosas. Pastores que hacen eso,
pasa lo contrario. No, queremos que te dediques porque está dando fruto. Tenerte 8 horas al servicio de la iglesia, 10 horas, está dando fruto. Duele cuando ves que malos pastores viven de la iglesia, pero trae alegría cuando ves que la iglesia sustenta buenos ministros del Señor. Hay que saber diferenciar. Hay aprovechados, sí, pero hay esforzados. Y el obrero es digno de su salario. Vamos rápido ahora a características de los pastores. Hemos visto su llamado de Dios, hemos visto que los pastores son encomendados por la iglesia, hemos visto la sugerencia de que haya más de un pastor, hemos visto que es totalmente honroso que una iglesia sustenta a un pastor siempre que sea posible y siempre que lo merezca. Ahora vemos algunas características para ser pastor en cuanto a carácter. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Voy a decirla rápido para completar el resto de cosas que tengo que decir. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, Reina Valera creo que dice, si alguno anhela obispado. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es una obra honrosa, es un llamado honroso. Si de verdad ese es tu llamado, si de verdad eso te llama el Señor, buena cosa deseas hacer. Pero párate aquí, un obispo debe ser, un anciano debe ser, un pastor debe ser. No lo que quieras, no me cae bien, es carismático, lleva a la gente, abraza a la gente, es el más majo. Cuidado, eso no son las cosas que pide el Señor. El pastor no es el que a ti te parece un pastor, el que a ti te cae bien como pastor. Es que a mí me gustaría un pastor más así, más así, más así. No, Dios ha dicho cómo son. Aquí no hay pastores al gusto del consumidor. Aquí son pastores al gusto de Dios. Y Dios ha dicho unas cosas que no pueden faltar. Luego, obviamente, tengo que decir algo. Cada pastor tiene su propio carácter. Yo no puedo pretender que todos los pastores sean igual de risueños o igual de serios. Eso ya es su personalidad. Pero aquí Dios no está hablando de personalidad, está hablando de carácter. Yo puedo ser más divertido o puedo ser más serio, pero lo primero, irreprensible. Tu personalidad es tuya. Por eso tenemos pastores en el púlpito que son calmados. Y tenemos pastores en el púlpito que parece que se les va a salir el corazón por la boca. Eso es personalidad. Y eso no hace mejor al predicador, Aunque hoy mucha gente solo se deja llevar por el pastor que grita, porque él me permite estar concentrado, te permite estar despierto. Pero entonces, si con el más calmado te duermes, el problema no es del calmado, el problema es tuyo, que necesitas que alguien te esté pellizcando para estar despierto con la santa palabra de Dios. Porque yo veo un montón de gente en misa con curas que no levantan la voz y están atentos a su misa. Entonces el problema es tuyo. Cuando alguien me dice, es que yo ahí me duermo, es que el problema es tuyo. Porque si necesitas que alguien te grite y se ponga una diadema y ande, hermanito, y cuente 4 chistes y haga reír a la audiencia, es que tú no quieres palabra. Tú quieres ir al late night show de Dante Gebel. Pero como bien dijo un día alguien, y creo que lo vivimos, llegará un tiempo en vez de pastores pastoreando ovejas, tendremos payasos entreteniendo cabras. No. Me da igual si grita o no grita, me da igual si es más pausado o más efusivo. Yo quiero que predique fielmente la palabra del Señor, porque es lo que yo vine a escuchar. Primera cosa, debe ser irreprensible. No significa perfecto, no significa sin defecto, porque eso no hay nadie, es solamente Cristo, pero significa que moralmente, como carácter y testimonio, nada se le pueda echar en cara. De decir, mira cómo está tu casa, mira cómo está tu vida, sabemos que tienes un pleito con Hacienda, sabemos que tienes un pleito con impuestos, sabemos que tienes esto. Tú no puedes ser pastor, porque tu testimonio embarra al Dios santo que representas. La primera cosa, irreprensible. Segunda, marido de una sola mujer. Hay 2 tipos de personas que ven esto de 2 maneras distintas. Yo diré las 2 y cada uno que intente entender qué dice la Escritura. La primera cosa, y que es más común entre todos, significa que sea un hombre fiel a su esposa. Un hombre fiel en su matrimonio, leal en su matrimonio. Otros, y a iglesias, creo que la iglesia, por ejemplo, de MacArthur lo interpreta de esa manera, un pastor que, aun por lo que sea, incluso antes de Cristo, ha sido divorciado, no es ya marido de una sola mujer porque va por la segunda.
Y hay iglesias que eso es un punto crucial en su manera de interpretar este texto. Y aunque tú le digas, fue antes de Cristo, ya, pero ¿qué familia vas a presentar a la congregación? Vas a tener que explicar cosas a la iglesia cada día que vea, estos son los 2 míos, los 2 de ella, los 2 nuestros, esto es así, esto es así. Y la iglesia va a querer ver un modelo de familia bíblica que en ti no va a encontrar. Porque aunque tú digas, son nuestros hijos, no, son de ella con otro y de ti con otra. No son vuestros. Legalmente tú no eres su padre. Vivimos en un mundo que lo llamamos padre a la gente de, padre no es el que engendra sino el que cría. Está muy bonito y yo valoro las obras de amor que hay gente que hace, que toma hijos que no son suyos, que los cuida y los cuida como un padre, los ama como un padre, y me encanta que tengan esa relación. Pero la verdad es que no lo es. Si yo mañana adopto una criatura y le quiero como un hijo, lo amo como un hijo, lo cuido como un hijo y lo abrazo como un hijo, yo sé que en sus años de rebeldía puedo llegar a escuchar, tú no eres mi padre. Y no me va a mentir. Y yo le puedo decir sí porque tu padre te abandonó, y me enfadarme y decir sí porque tu padre no te quiso y yo te he querido como un padre, pero no habrá mentido, es la verdad, y yo tengo que estar dispuesto a escuchar esa realidad. Por eso cuando vamos a la iglesia, mira, esta es mi mujer y nuestros hijos. Me enteré que esos son solo los hijos de él. Por eso hay muchas iglesias que dicen, mira, tu pasado hace que tu testimonio familiar para la iglesia no sea el más adecuado. Y yo respeto esas iglesias, porque vivimos en una sociedad donde la familia está patas arriba. Y cuando la iglesia viene con familias patas arriba aquí, quiere ver un modelo de cómo es una familia de Dios. Es un marido y una mujer con sus hijos para toda la vida hasta que la muerte los separe. Ese es el modelo que debemos mostrar a la iglesia. Y yo sé que cada caso es distinto y no quiero sonar inmisericordia, pero es lo que debemos enseñar hoy. Porque estamos enseñando que todo es posible en el reino de Dios, queriendo ser muy misericordiosos y buenos. Y la gente dice, si él pudo, a mí en el segundo también me irá mejor. Pastor, estoy pensando en dejar a mi marido. No, hermana, hay que luchar. Pastor, usted dejó a su mujer. Y usted nos dice que es tan feliz, que es su ayuda idónea, que es la mujer que Dios tenía para usted, pero no es la primera, pastor. Entonces, a lo mejor mi ayuda idónea es la que voy a encontrar ahora, pastor. ¿Cómo defiende eso el pastor? No, es que mi casa, y si el mío es como el suyo. ¿Te das cuenta el embarrado que se mete? Por eso yo entiendo que muchas iglesias digan, mira, sirve en otras áreas, haz otras cosas, pero ahí no, porque vas a tener que justificar cosas que te van a dejar sin argumentos. Yo lo entiendo y lo veo lógico, bíblico y coherente. Marido de una sola mujer, fiel a su mujer, leal a su esposa, fiel a nivel sexual, no adúltero, no fornicario. ¿Qué más? Sobrio. La palabra sobrio, ¿qué tiene por el contraste? ¿Qué es lo contrario? Ebrio. Una persona ebria es una persona que no tiene plenas facultades sobre sí misma. Es una persona que habla demasiado, que no controla sus palabras, que se le van los impulsos porque ha perdido el filtro, el freno por causa del alcohol. Está ebrio y ahora se ríe, cuenta chistes, se pasa de listo, habla demasiado, se le fue un comentario. Un pastor debe ser sobrio. Porque un pastor va a estar en un montón de situaciones tensas, en un montón de momentos tensos, y no puede estar dando rienda suelta. Tiene que tener sobriedad, que es muy parecido al dominio propio. Es decir, me nace decir esto, pero yo tengo que ser sobrio. ¿Qué más debe ser? Irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Prudente. ¿Qué es lo contrario a la prudencia? La imprudencia. Personas que juegan con los límites, personas demasiado arriesgadas, personas que no pasa nada, personas que yo controlo, personas que yo tengo control de esto, imprudentes que les llevan a golpes. La imprudencia lleva a errores, la imprudencia lleva a pecados, la imprudencia lleva a hacer daño. Pastor, le tenía que haber hecho caso, es verdad, no teníamos que quedar a solas, hemos caído, pastor, ¿qué hacemos? Imprudencia. En los noviazgos, la imprudencia lleva a fornicar miles de veces. No, pastor, solo vamos a cenar. Cenar, no podíais comer a la luz del día. Tenías que cenar de noche. ¿Y luego dónde vais? No, al cine. ¿Y quién la lleva a casa? Yo en el coche. 1 de la mañana, solos en el coche. ¿Cómo os vais a despedir?
Le daré un beso en la frente, pastor, lo vi en una película el otro día. El primer día a lo mejor le das un beso en la frente, ya sois novios, ya le pones el pelo detrás de la oreja, la iglesia ya sabe que sois pareja y en tu cabeza ya estás planificando boda, por lo tanto delante de ella tú ya la ves como tu mujer. Solamente que falta un mes para casaros o un año y esas imprudencias y esas mentiras de Satanás te llevan a darte un beso y dices, bueno, al final solo ha sido un piquito, tampoco... Pero tú eres un hombre de carne y hueso como yo, y ese piquito te va a despertar ciertas cosas. Y después el piquito va a ser un poco más lento, y los labios van a estar un poco más juntos, y por ahí se te va a ir un poco de lengua, y la vas a liar un día. Y todo empezó por una noche de cine. A mí me puedes llamar radical, pero yo no juego con cómo tengo mi relación con Dios ya. Yo ya he perdido la comunión con Dios. Yo ya he estado frío en su presencia, yo ya he ido a la iglesia sin sentir nada y yo no me voy a arriesgar más a eso. Que me llamen radical, fanático, lo que quieras, pero yo nunca me caeré del precipicio porque nunca me asomo. Nunca veo, a ver qué alto está, nunca haré eso, porque no tentaré al Señor mi Dios. El pastor debe ser prudente, porque el pastor no puede ir pegando errores en la vida y pidiendo perdón. Debe ser prudente. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que un pastor hace aquí, ¿a cuánta gente afecta? Cada vez que un cabeza de hogar es imprudente y hace daño, afecta a una familia. Cada vez que un pastor es imprudente y hace algo mal, afecta a una iglesia. Debe ser prudente. ¿Qué más debe ser? De conducta decorosa. La palabra decoro es una palabra como una conducta adecuada, pulida, pulcra. Esa debe ser. No es un follonero, no es una persona que siempre está dando la nota. De conducta decorosa, hospitalario. Un pastor no solo debe tener abierto el corazón, sino abierta su vida a recibir entre sus brazos a las ovejas desvalidas y a los que más lo necesitan. Debe ser apto para enseñar, y luego vamos a eso rápido. No dado a la bebida, no debe ser pendenciero, es como peleón, sino que debe ser amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, y especifica Pablo, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios, la iglesia de Dios? Y luego un detalle, no un recién convertido. Algunas traducciones usan la palabra neófito. A mí siempre me sonaba cuando conocí al Señor a las películas de Vampiro y el Hombre Lobo. Teníamos licántropos y teníamos neófitos. No puede ser un recién convertido. ¿Por qué? Para que no se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Cuando alguien conoce al Señor y pronto dices, oh, yo veo potencial, yo veo dones, y lo pone rápido a servir, le pasa esto. Yo soy el elegido. No, déjale tiempo, porque tiene los dones, tiene al Espíritu, es un creyente, pero le falta la cosa más importante, carácter. Porque estar ahí es tener 200 ojos sobre ti, gente que te mide las palabras, mide cómo entras con tu mujer, si le estás dando la mano, cómo la has mirado, cada gesto, y todo lo que hagas es medido y puede hacer daño. Eso es una carga tan grande que una persona nueva, un niño, no lo soporta y al final le va a hacer daño a él y a las personas que cuidan. Dale tiempo, prepara su carácter y prepárale la espalda. Porque un pastor debe tener el corazón de Cristo, pero la espalda como el caparazón de una tortuga. Porque va a soportar lo que otros no. ¿Qué más? Debe gozar de buena reputación en la iglesia. ¿No? ¿Saben dónde? Fuera. Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. A mí no me importa lo que piense la gente de mí. Debe tener buena reputación de los de fuera. De fuera podrán decir, sí, es un religioso, es un fanático, es un cristiano empedernido, no me gustan sus creencias, no me gustan sus valores, pero no podrán decir nada malo. Es fiel en su economía, es un buen vecino, es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen padre, es un buen ciudadano, es un buen cliente del restaurante. No podemos decir nada de que al final todo envuelve la misma cosa. Carácter.
irreprensible, sobrio, prudente, no pendenciero, no contencioso, amable, hospitalario, no dado a la bebida, de buena reputación de los de fuera, y que tenga su familia en orden, fiel a su esposa y con su casa ordenada. Y todo eso significa irreprensible, que no le podamos apuntar y decir, ¿para qué me hablas de familia? Mira la tuya. ¿Para qué me hablas de impuestos? Mira los tuyos. ¿Para qué me hablas de carácter? Mira el tuyo. ¿Para qué me hablas de eso? Mira el tuyo. Y el Señor no puede tener un pastor que le estén diciendo, mírate tú. El Señor tiene que tener pastores que puedan decir, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. En Tito 1, 5 al 8, más o menos, por esa causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos de cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que es muy parecido a la palabra sobrio, con control de su propia vida. Esas son las características que debe tener un pastor. Y, hermanos, no son opciones. No es, tengo casi todas. No. Así debe ser. No es que me falta una. Así debe ser. No, debe ser imitable. Porque todo eso es un buen creyente. Vienen un montón de personas aquí que tú le preguntas, ¿quién es tu referente a seguir como hombre? Como hombre cristiano. ¿Saben quién debe ser su referente? No, ojalá, debería ser su padre o debería ser esa figura de autoridad de su casa. Pero muchos vienen de familias que son jóvenes que no tienen padres cristianos, que no tienen una figura masculina referente. ¿Quién debe ser? 1 Timoteo 4:13, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y ese versículo yo me lo repetía cada día cuando empezamos el ministerio con solo 23 años. Que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo. ¿De quién? De los creyentes en conducta, amor, fe y pureza. En cómo te conduces, en tu creencia, en cómo hablas y en cómo amas. Sé un ejemplo. Eso se lo dijo Pablo a un pastor que probablemente no era de mucha edad avanzada. Y que mucha gente pensaría, pero es solo un niño, es muy joven. Y Pablo dice, mira, Dios te ha llamado, pero sé un ejemplo. Así que hemos visto las características que debe tener un pastor. Pero les hago una pregunta, y voy a terminar rápido con esta parte y me voy rápido a las funciones, para terminar a tiempo. ¿Un cristiano debe ser sobrio? ¿Un cristiano debe ser marido de una sola mujer? Un cristiano, digo normal, no un pastor, vosotros hombres, incluso algunas mujeres, las mujeres también, debéis ser no pendencieros, amables, hospitalarios, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ahora te pregunto una cosa, ¿todo cristiano debería cumplir los requisitos de carácter de un pastor? Lo ideal, si una iglesia es madura y los hombres son de Dios, que cuando leamos las características veas a tu hermano, tú puedes ser, y tú también, y tú. Porque esas características son las que deberíamos vivir todos los creyentes. Sin embargo, hay una habilidad que no todos tienen. Y te das cuenta que de todo lo que ha pedido Dios, solo hay una cosa que debe hacer. Solo hay una habilidad, todo lo demás es carácter. Debe ser así, así, así. Y solo hay una frase que dice que es lo que debe tener como una habilidad o como un don. La habilidad más requerida de los pastores es que sean aptos para enseñar. Yo voy a una iglesia, pero cuando el pastor predica, da tanta... No entiendo. No entiendo lo que quiere decir. No, me preguntas al final qué ha enseñado y no sé de qué ha hablado realmente. No sé cuál ha sido el tema. Ha citado muchas cosas, pero no tiene línea, no tiene... Hermano, hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene capacidad para enseñar. Todo creyente debe conocer la Biblia, pero como siempre le digo, pero cuando los pones aquí le dice, ahora enseña lo que conoces, no todos tienen esa capacidad. Algunos se traban, otros dan muchas vueltas, otros no tienen mucho conocimiento. El pastor debe ser apto. Porque yo no solo tengo que citar los textos, necesito que los enseñes. Y necesito traer alguna manera que tú los puedas aplicar a tu vida para que afecte a tu caminar como cristiano. Tengo que hacer que te vayas de este lugar diciendo, hoy Dios me dijo esto. Y que sea claro y contundente.
A mí hay personas que me dicen, ¿por qué no usas más palabras técnicas? Yo me podría pasar todos los textos del Nuevo Testamento diciendo, esta palabra viene del griego tal, esta palabra viene del griego tal. Queda muy técnico, eres muy listo. ¿Qué pastor sabemos? ¿Cuántas horas pasa en el seminario? Pero tú sabes griego. Tú quieres saber lo que significa en griego. No, pastor, dime qué dice Dios. Y dime cómo lo aplico a mi vida. Y dime cómo me someto a esa palabra. Házmelo entendible, porque tú has ido al seminario, pastor, pero yo no sé escribir, yo no sé leer, yo tuve que dejar los estudios, yo soy mayor, mi mamá no me pudo pagar una escuela, yo no entiendo la Biblia, necesito que me la enseñes. Y por eso eres un pastor muy simple, pero yo procuro que todo el que se vaya aquí, catedrático o analfabeto, entienda la palabra de Dios. Mi trabajo no es alardear de mis conocimientos. Mi trabajo no es que la gente diga, nos hemos reunido con ese pastor, ¿sabe tanto? Sí, el diablo sabe más. Mi trabajo no es que la gente diga cuánto sé, mi trabajo es que la gente diga, el mensaje nos llega. Dios nos habla. Y lo entiendo y es claro. Pastor, me gusta porque cuando usted predica, lo veo tan sencillo, lo entiendo tan bien. Usa palabras que todo el mundo conoce, desde el niño de 17 hasta el anciano. Porque nuestro trabajo no es que brillemos nosotros y nuestro conocimiento, es que seáis edificados con la palabra de Dios. ¿Que he estudiado griego? Claro. Y hebreo también. Y que historia y geografía. Y podríamos alardear de muchas cosas. Sí, claro, para eso estudio. Pero no estudio para alardear. Estudio para que todo lo que tengo lo traiga a un cuaderno y diga, ahora cómo esto lo hago de una manera fácil para los que no han ido al seminario. Y para que todos entiendan lo que Dios quiere para nuestras vidas. Me da igual que me cataloguen como un predicador sencillo, simple, porque yo sé lo que hago en mi trabajo. Y uno de los grandes predicadores que impactó mi vida con sus libros, a pesar de que está con el Señor, era un predicador que le llamaban el predicador del pueblo. Y a mí me encanta esa expresión, porque al final predicamos al pueblo, no predicamos a los presidentes de los seminarios. Sí, tengo que hacer tesis y trabajos donde tengo que poner mucho tecnicismo para que mi profesor vea que yo aprendí. Pero tú no eres mi profesor, tú eres una oveja y tú tienes que comer. Tú tienes que comer. La primera cosa, un pastor debe enseñar la palabra, y para enseñar la palabra hay que pasar horas con la palabra, porque es muy fácil ir a Google a descargarte mensajes, pero los mensajes de Google son los mensajes que otros pastores oraron y buscaron al Señor para sus iglesias. Tú tienes que saber lo que el Señor dice en su palabra para tu iglesia. Hay mucha negligencia y mucha pereza. Dios quiere que estudiemos la palabra. Y hermano, te digo una cosa, yo tengo muchos defectos, muchas cosas que mejorar, pero una que nunca voy a tener es ser perezoso con este libro. Yo vivo para entenderlo y para enseñártelo de una manera que tú lo entiendas. Y no es fácil, pero cada día lo intento. Por eso elijo libros como Habacuc, como Oseas, que pocos han predicado, pero son importantes. Por eso iremos a Ruth, por eso vamos a hacer Jonás, por eso haremos Nehemías. Porque quiero estudiar cosas que normalmente el cristiano salta. Todos han leído los evangelios, los salmos, proverbios. Pero hay libros que están llenos de palabra, de enseñanza. Y te quiero enseñar como la Biblia es un tesoro, no los evangelios, no los salmos, toda la palabra. La segunda cosa, hermanos, y voy rápido, solo denme 3 minutos. La segunda cosa, el pastor debe enseñar la palabra, también debe orar por los afligidos. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En un momento de aflicción, de carga, de enfermedad, de que algo pesa, ¿a quién coges el teléfono y dice que llames? Ojo, amigo egoísta, que no llamas y te quejas a la gente diciendo el pastor no me llama. No dice que si alguno está enfermo el pastor lo llame, porque el pastor no tiene una bola de cristal. El pastor cree que todo anda bien, porque si no me llamas está todo bien. Pero si el teléfono suena, pastor, le puedo llamar, todos aquí son testigos, que si no lo hago al momento, digo, luego te llamo en 1 minuto. Cuando pueda te llamo, pero llamo. Porque si alguno está afligido, tiene pastores. Pastor, ore por mí. Vamos, ven, vamos a orar, vamos a quedar. Pero hay gente que no va, no llama y encima diciendo, no me siento pastoreado. Vienes una vez cada 6 meses que pareces un eclipse. Eres el hermano eclipse. Vienes una vez cada 6 meses.
Tienes problemas, pero no llamas. Solo te quejas de que no te llaman, no te ven. Es que no somos videntes. Mira cuánta gente. Háznoslo saber. Levanta la mano. Que me caigo, que me ahogo. Ayudadme. Y haremos algo. Pero no soporto el victimismo. Es egoísmo para justificar mi mala vida espiritual. Porque como estoy hecho un desastre espiritual, tengo que culpar a alguien. Desde Génesis es así. Y voy a culpar al pastor que no viene y falta amor. No, te falta vergüenza en la cara. Es una realidad, hermanos, no hace risa. No hace risa, es más común de lo que piensan. Porque esa gente infecta y envenena oídos de gente débil. Que hay buenos pastores y le hacen creer a gente, ¿será que es bueno? ¿Pero qué te ha hecho? No, pero la persona es verdad, está mal y no van, no le han llamado, me han dicho, no ha escrito. Pero los ha llamado, les ha avisado, dime un mensaje que tenga, no te atendo, no quiero saber de ti, dime dónde está ese mensaje, no está, te está engañando. Pero cogen a los débiles. Si alguno está débil, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Si estás débil, estás enfermo, Dios te ha dado pastores, pero llámanos. Llámanos. Y podrá uno o podrá el otro, y a lo mejor ahora no, pero a lo mejor en una hora te llamo y te escucho y te atiendo. Haremos lo que podamos con todos los que tenemos. Pero da el paso de llamar. Tercera cosa, predicar, orar y velar por la grey. Primera de Pedro 5:2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu os ha hecho obispos. ¿Quién nos ha hecho obispos? El Espíritu Santo, hermanos. Para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Enseña a la iglesia, ora por la iglesia, vela por la iglesia. Y por último, actúa sabiamente en cada caso. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Con cada cosa, con cada persona, una situación diferente. ¿Por qué con el hermano es duro? ¿Por qué ese hermano necesita mano dura ahora? ¿Y por qué esas personas son tan pacientes? Porque esa persona, si ahora soy duro, a esa persona ya le meto la puntilla y me lo cargo. ¿Por qué no actuáis con todos igual? Porque cada hijo es diferente, ¿verdad? Porque hay hijos que si tú le exiges se hunden y dices, ese hijo mío tiene un carácter que si le presiono se paraliza. Entonces hay que empujarle un poco. Cada oveja es diferente. Hay ovejas que cuando vienen y han pecado, tú le vas a dar un garrotazo, pero dices, como haga esto, lo pierdo un año. Hijo, ven. Primero lo abrazo, luego le daré el garrote. Pero primero hay que calmar ese corazón que está destrozado y que como yo le vaya con mano dura ahora en el despacho, lo acabo de rematar. Pero yo sé que ha hecho mal y yo sé que hay que disciplinar. Ahora mismo hay que restaurar. Y cuando se calme diga, gracias pastor por consolarme, pero ven hijo mío, ahora vamos a tener una charla. ¿Ya estás calmado? Ven. ¿Qué desastre de vida llevas? ¿Pero por qué no me lo dijo? Porque si te lo hubiera dicho entonces sales corriendo, pero ahora tienes más cabeza. ¡Qué desastre! Vete y no peques más. Hay que saber tratar a cada persona. Por eso un pastor hay que pastorear con conocimiento e inteligencia, con sabiduría, porque cada oveja es diferente. Cada uno vive una situación diferente y cada uno lo enfrenta diferente. Cada uno tiene un nivel de madurez en el Señor diferente. Cada uno conoce más o menos al Señor. Hay gente que llega sufriendo, y tómese la teoría, afligidos en el hospital. ¿Qué le voy a decir? Dios es soberano, confía, todo coopera para bien. Se está muriendo su hijo. Yo ahora mismo no tengo que hablar de la soberanía de Dios. Yo ahora tengo que abrazarlo. Yo ahora tengo que consolarlo. No quiere la teoría, ya la sabe, pero ahora mismo está roto, está desesperado. Su hijo está agonizando. Dale un abrazo. Ámalo. Dale un beso en el rostro. Pon tu mano en su espalda. Ora por él. Cuando se restaure un poco y pase la situación, dile, ¿ves que Dios es bueno? Él es soberano, tenía el control y todo cooperaba para bien. Cada caso es diferente. A veces creemos que tenemos que hacer un manual de cómo tratar a las ovejas. Ese manual no existe. Porque cada oveja es diferente. Pero, hermanos, una cosa que tenemos que saber es que Hebreos 13:7 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, no somos un tirano que te quiero el mal, que quiero lo peor para ti. Si tú eres miembro de esta iglesia, ¿sabes qué tienes? Tienes una persona que cada día, a lo mejor tu madre no,
A lo mejor tus amigos no, pero tienes una persona que cada día se acuerda de ti en el Señor. Y a lo mejor cada día no, porque sois muchos, pero hay una lista de membresía. Pero cada semana ora por ti. Pone tu vida ante el Señor. Una persona que sí se pregunta cómo están, qué les pasa, cómo estará su matrimonio, que velan por tu alma. ¿Por qué? Ustedes deben obedecer a esas personas, no a los pastores dictadores y malos, pero a esos sí. Pero es como que la mujer que se someta al marido que la ama, no es difícil. Obedecer al pastor que te ama no es difícil. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Hermano, el ministerio es duro. Ayudadnos a que sea menos duro. Porque ahí fuera nos caen a palos, a mí especialmente. Me odian por doquier, cristianos y no cristianos. Mi iglesia es mi refugio. Cuando el palo viene de dentro, ahí ya me desmonto. Porque yo vengo de ahí y digo, no, ahora encuentro el abrazo de mi comunidad. Y de golpe escucho, el otro día fuimos y la hermanita dijo esto, pastor. Digo, ya, dentro palo, fuera palo. Por eso, que nadie corra a un ministerio si no lo llamó el Señor, porque es una persona humana sin llamado de Dios no lo soporta. No lo soporta. Pero lo más importante es lo que dice al final. No quejándose, porque eso no sería provechoso. Un pastor amargado no te hace bien a ti. Se nota su amargura en el púlpito, no tiene ganas de estar con la iglesia, está herido, quiere llegar a hacer su trabajo e irse. ¿Qué bien te va a hacer eso? El pastor hemos dicho todo lo que tiene que hacer por vosotros, pero solo os digo una cosa que debéis hacer por él. Honradlo, amadlo y velad por él, para que lo haga al menos con gozo y ánimo delante del Señor. Porque tranquilos, que tenemos temor de Dios y sabemos que un día estaremos delante del príncipe de los pastores. Y en esta iglesia, por lo menos, nadie juega a ser pastor. Espero que esto les ayude a cuidar los pastores que tienen y a tener discernimiento para el día de mañana donde puedan estar, valorar quién es y quién no es un siervo de Dios. Vamos a levantarnos, a despedirnos en oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por un tema, Señor, que es tan extenso, pero que era tan importante entender. Señor, a pesar de todas las cosas que se pueden seguir diciendo, que las que hemos podido decir sirvan para que las personas hoy puedan entender más la importancia de este llamado que viene de ti. Que puedas levantar pastores responsables en esta iglesia, que cumplan los requisitos y que sirvan conforme a lo que dice tu palabra. Y también, Señor, que la iglesia cuide de esos pastores, para que entiendan, Señor, todo lo que llevan en sus hombros y que les ayuden, como aquellos 2 hombres que ayudaban a Moisés, a que sus brazos no se caigan, porque siguen siendo hombres débiles. Solo tú eres el Dios Todopoderoso. Pero, Señor, tú sostienes a tus siervos. A los que llamas, sostienes hasta el final. Y eso nos trae consuelo. Gracias por este precioso día, por esta casa llena, Señor, y esta casa llena de hambre de palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por lo que harás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.